biología y vamos a empezar. Ah, bueno, con ustedes no les pude dejar una actividad, ¿cierto? Ustedes no tienen una actividad. No, profe. Ah, bueno, no alcancé, me va a tocar dejarles otra, ahorita miro, pues para que no se queden con un punto de actividad, ahorita miro. Bueno, entonces voy a empezar, entonces voy a continuar con la clase y ustedes me dicen en qué parte quedé. Listo. ¿En qué parte quedé, chicos? Creo que en patogenia, profe, si no estoy mal. Ok, listo. Bueno, entonces, a ver. Bueno, listo, ya. Bueno, entonces en la patogenia, ¿cierto? Quedamos en la parte aguda. Bueno, entonces en la parte aguda, creo que habíamos quedado primero, pues con la entrada, ¿no? La entrada del virus. Bueno, entonces, aquí en esta parte, estamos hablando de una relación heterosexual, ¿no? Y según los números epidemiológicos, las principales personas que se infectan son las mujeres. ¿Por qué? Porque pues, en el aparato reproductor femenino pues, hay unos tejidos que tienen unas características que los hacen que sea más fácil de que el virus penetre. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el ectocervix que constituye principalmente lo que es el cuello uterino y una partecita más ascendente que es el endocervix, ¿no? Debajo de esta mucosa pues encontramos una serie de células de la respuesta inmune, como pueden ser las células Langerhans, los linfocitos T, los linfocitos de memoria, linfocitos B, bueno, etc. ¿Sí? Y ahí es que empieza la respuesta inmune. Listo. Este no lo he explicado todavía, ¿cierto? Bueno, entonces hay tres rutas, ¿sí? Por las cuales el VIH puede ingresar a las mucosas. La primera es a nivel del endocervix, que las células pues tienen uniones delgaditas, y lo otro es que por transitosis los viriones del VIH pueden penetrar la mucosa. También tenemos que tener en cuenta que estas células vienen de la persona que está infectada, ¿sí? Y pues que le envió, ¿no? A la persona que no está infectada células que están con un ADN provírico. Recordemos que el provirus es el DNA, es el DNA del virus insertado en el genoma de la célula huésped. Y por otro lado también tiene viriones. ¿Sí? Bueno, ya a nivel de la vagina o lectocervix, entonces se pueden hacer algunas grietas, algunas heridas, por las cuales pueden penetrar estas células que están infectadas y viriones. ¿Sí? Ya estamos acá hablando a nivel de las mucosas. Y por último, también tener en cuenta que hay unas delgadas uniones
entre las células y por allí también puede entrar los viriones, ¿sí? Y por otro lado, las células, las Langerhans, también por medio de las pues sí, como de sus extensiones o prolongaciones, también puede atrapar el virus y llevarlo también al nivel de las mucosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Estamos hablando a pocas horas de la infección con el virus del VIH. Entonces, las células dendríticas, ¿sí? Pues ellas van a hacer van a tomar esto es el VIH para presentarlo, pero estamos hablando principalmente estamos hablando de unas células dendríticas que son las células dendríticas inmaduras, ¿sí? Estas células dendríticas inmaduras tienen muchos receptores de lectina que se llaman DC5. Y esos receptores lo que va a hacer es que a esos receptores se van a pegar muchos virus. ¿Sí? Se van a pegar aquí. Y además, digamos que a nivel de las mucosas, pues las células, los linfocitos TCD4 de memoria van a tratar de monitorear qué es lo que tiene la célula dendrítica. Y lo que va a causar es que los linfocitos de memoria, los linfocitos C de memoria, que no son específicos para VIH, sino que se pusieron ahí de chismosos, se van a infectar. ¿Qué pasa con las células dendríticas plasmocitoides? ¿No? La característica que tienen estas células es que produce una gran cantidad de citocinas, especialmente el interferón alfa. ¿Sí? Y esto, digamos que para la infección con VIH es contraproducente porque al producir esta gran cantidad de citocinas, lo que va a hacer es atraer muchísimas más células a la mucosa y esto va a generar que se infecten más células. Aquí nos hablan de que, digamos que en la literatura siempre nos habla de un fundador inicial. Es decir, la primera célula que se infecta con VIH y a partir de ella empieza toda la infección como en cascada, ¿no? Una primera célula que se infecte y ahí se empieza a generar toda la infección. Entonces, ¿cuáles son las primeras células pues, que se van a ver afectadas? Pues son los linfocitos T, C de memoria, los linfocitos TCD4 de memoria, que están principalmente en las mucosas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre las Langerhans y las células dendríticas normales? ¿Cuál es la diferencia? Si alguien sabe. Ujú. Entonces recordemos que las Langerhans, ¿sí? Profe, que las Langerhans son solamente, creo que están presentes, no recuerdo si es en la piel, creo. Sí, sí, sí. Son macrófagos, pero de la piel. Muy bien. Ujú. Y tiene unos receptores, ajá, que es en CE1 y también tiene la langerina, que también se puede pegar ahí. Muy bien. Esa es la diferencia. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué sucede después? Ujú. Bueno, entonces por lo que les había dicho anteriormente que las células dendríticas inmaduras tienen una alta cantidad de, de receptores tipo lectina de cecin. Entonces, pues por eso es que dicen que son un caballo de Troya, porque pues ella ingenuamente se va a presentar antígenos a los linfocitos T en los ganglios linfáticos, pero lo que va a hacer es infectar también a los linfocitos T naive. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros
¿qué es lo que sucede ya a la primera semana? Entonces, recordemos que el viaje que hace la célula dendrítica, que apenas detecta un antígeno y viaja hasta el ganglio linfático, eso se llama el homing, el famoso homing. Y en ese proceso, en ese viaje, la célula dendrítica empieza a madurar para alistarse y sacar receptores para la presentación de antígenos. Ustedes ya saben cuál es la sinapsis inmunológica, ¿sí? Y ya dentro de los ganglios linfáticos, entonces, la célula dendrítica, pues lo que va a hacer es presentar los antígenos a los linfocitos TCE4 y los linfocitos TCE8 naive, ¿sí? Para que pues ellos se activen y empiece a haber la expansión clonal, es decir, a multiplicarse muchos de estos linfocitos y todos específicamente dirigidos contra VIH. Pero pues recuerden que la célula dendrítica pues tiene pegadito ahí encima, ¿sí? Tiene pegadito VIH, y entonces también lo que va a hacer es que va a contagiar o afectar a las células dendríticas foliculares. Las células dendríticas foliculares son importantes en la maduración y activación de linfocitos B en los centros germinales, ¿sí? Y entonces también a partir de este momento también se empieza a dañar lo que es la respuesta humoral porque los linfocitos B no van a madurar ni se van a activar adecuadamente. Ahorita lo vemos ya en la parte de linfocitos B. Entonces, ya luego la segunda parte es que los linfocitos que se produjeron a partir de la expansión clonal, pues ya se van a ir al sistema a las 2 a las 4 semanas y lo que va a hacer es que se van a ir a los reservorios y a otros tejidos linfóides. Entonces, especialmente ellos se van a ir a los reservorios o al tejido linfoide asociado a GAL. Y GAL quiere decir que son los tejidos linfoides asociados a intestino. Recordemos que allí hay la mayor cantidad de linfocitos TCE4 de memoria. Entonces, allí se va a establecer los principales reservorios. Allí en el intestino y algunas veces te va a ir también a riñón, ¿no? ¿Listo? Entonces, esto es en la parte aguda, pero voy a seguirles hablando, ¿no? De la respuesta inmune en general y después seguimos con la transición y la fase crónica de la infección, ¿no? Para que no nos vayamos a desconectar, ¿listo? Entonces, yo lo dividí en tres, según el dibujito de Nina, en la respuesta de las células dendríticas contra el VIH, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues aquí ya vemos que la célula dendrítica, ¿sí? La célula dendrítica, pues ella digamos que va a tener, ¿sí? También un receptor de la angerina, el cual pues va a cargar también los virus degradados, ¿sí? Para presentarlos, y además pues los de CECI. ¿Qué sucede? La célula inmadura tiene muchísimo más de CECI que las inmaduras, ¿sí? Además que tiene la célula dendrítica inmadura, creo que ya lo habíamos visto. Entonces, la célula dendrítica la madura, tienen unos factores que lo que van a hacer es inhibir la replicación viral. Entonces, digamos que estos factores de replicación viral es el ApoVex C3G y el SANDI1, ¿sí? Que lo primero es que van a restringir la replicación debido a que son enzimas editoras, principalmente del ARN, y lo que logra es sustituir la citosina por un uracilo, ¿no? Eso así como más profundamente. Y además, también tiene CIPA y TRIM5, que lo que va a hacer es reconocer los motivos de la cápside del VIH. Y luego, pues, va a enviar señales a la célula, pues, para avisar de que hay un virus que está invadiendo. Y recuerda que el VIH cambia las proteínas de la cápside,
¿sí? Porque pues es mutagénico para evadir el TRIN5. ¿No? ¿Sí? Bueno, entonces no olvidemos sobre lo del DS5, que es una lectina presente principalmente en las células dendríticas inmaduras, y pues lo curioso es que el VIH tiene afinidad por este receptor y pues se pega ahí. Es como si ustedes estuvieran en un saco y se le pegaran ahí todos los pelos del gato. Bueno, bueno, eso por este lado. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede con las células dendríticas inmaduras? ¿Por qué? Las maduras, las células dendríticas maduras, pues como tienen estas enzimas, el virus no se puede replicar dentro de ellas, ¿sí? Y pues tienen, digamos, como que el material genético en unas vacuolas y las pueden presentar. Pero lo que sucede ya en las células inmaduras, ¿sí? Que todavía, digamos, que no tienen la suficiente cantidad de estos factores de restricción, es que el VIH, como les había hablado en la clase pasada, el VIH tiene otras proteínas principalmente, bueno, es que acá no tengo la teterina, pero tiene, por ejemplo, el BIF, sí, el BIF, que lo que va a hacer es manipular estos factores de restricción para inhibir la función y ayudar a que se replique el virus dentro de estas células dendríticas. Bueno, eso es lo que dice en la literatura. Bueno, por otro lado, pues, ¿cómo es la respuesta? ¿Sí? Entonces, además de que, digamos, va a presenta el antígeno, principalmente a las células, el linfocito CD8, ¿sí? Va a producir citoquinas que lo primero que van a hacer, por ejemplo, la interleucina 12, 15 y 18 es activar y diferenciar las natural killer, ¿sí? Para que pues se activen y vayan y maten directamente las células infectadas con VIH. Y lo otro es la producción de interferones, que ustedes saben que participan en la inhibición de la replicación viral. Bueno, entonces, a ver, retomemos. Entonces, luego de que SIPA y el TRIN5 reconocen las proteínas de la cápside, que es lo que yo les había dicho anteriormente, entonces van a mandar señales pues, al interior de la célula dendrítica para que empiecen a producir estos interferones, ¿no? Y a su vez también pues, van a ayudar a la activación. ¿Qué sucede con la CD8? Pues otra forma es que también van a ayudar a activar la CD8 y ya. Ujú. Bueno, y lo que es SAP, mira, se me olvidó decirles, porque me salí y no les dije. Ujú. Entonces, cuando SAP1 y APOB1 identifican el VIH, entonces también van a liberar interleucina 12, 15 y 18. ¿Sí? Entonces, SIPA y TRIN5 van principalmente a ayudar a la producción de interferones y APOVEC y SANDI van a ayudar a la liberación de interleucina 12, 15 y 18. Bueno, ¿qué pasa ahora con la célula plasmocitoide? ¿Sí? Porque es que esta célula dendrítica de plasmocitoides pues no sirve de nada, ¿no? Lo que ayuda es a la inmunopatología de la infección con VIH. Entonces, pues esta célula dendrítica lo que va a reconocer es por medio del Toll-like receptor, va a identificar pues el ARN monocatenario o unicatenario y va a activar una enzima que se llama IDO. Ustedes saben que esa es famosísima esa enzima porque lo que va a hacer es como empezar a activar la respuesta tolerogénica, es decir, que va a ayudar a la diferenciación de las células Treg. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces ella reconoce, pero también en algún momento le dice a las Treg que se vayan activando. ¿Listo? Y por otro lado, pues entonces también ay, perdón. También el la receptor 7, ¿sí? También va a activar a TRAI, que también está acá, que lo que va a hacer es inducir
la apoptosis de las células que están infectadas con el VIH, ¿sí? Entonces, pues yo les había mostrado esta grafiquita anteriormente, y es que, digamos que en la fase aguda, en los primeros días del día 6 al día 32, se puede detectar unas micropartículas apoptóticas, que son, digamos, esas micropartículas son provenientes de los linfocitos TCE4 que están muriendo a causa de la apoptosis. Entonces, la primera, esta que ustedes ven en rojo es la carga viral. Y aquí la curvita azul, ¿sí? Sí, la curva azul se refiere a que la primera micropartícula apoptótica que sale es el TAI, ¿sí? La siguiente va a ser el receptor 2 del factor de necrosis tumoral, ¿sí? Y por otro lado, por último, se va a expresar el falgidano. Entonces, esto es lo que han visto, digamos, los investigadores, que en la fase aguda, digamos que en los primeros días se puede detectar estas micropartículas apoptóticas que las habían relacionado con que la respuesta inmune se estaba activando, pero a la final ellos lo relacionaron con que era el inicio de la inmunopatología de la infección. Bueno, entonces, ¿qué pasa? También los linfocitos, perdón, las células dendríticas plasmocitoides siguen produciendo citocinas que lo que van a hacer es atraer más linfocitos TC4 y entonces lo que va a ayudar a que se destruyan. Y por otro lado, pues las células dendríticas plasmocitoides van a liberar interferones también tipo 1, que también lo que van a hacer es activar a las natural killer e inducen también apoptosis de los linfocitos T. ¿Sí? Sabemos que también participan en la inhibición de la replicación viral. Y por último, pues como les había dicho inicialmente, la activación de las células Treg va a hacer que se produzca interleucina 10. Y la interleucina 10 lo que va a ayudar es a regular la respuesta del virus. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que la célula plasmocitoide, de la célula dendrítica plasmocitoide, sea útil para combatir la infección con VIH? ¿Quién me responde? ¿Sí me están escuchando? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si ustedes creen que la célula dendrítica plasmocitoides es útil para combatir la infección por VIH? No, la respuesta es no. No, porque está induciendo la apoptosis de los linfocitos T, además produce citoquinas que atraen más linfocitos T, y además activa las T reguladoras, que lo que va a hacer es como detener la respuesta inmune antiviral. ¿Listo? Bueno, entonces creo que esto es, entonces ya, digamos que para terminar, pues también sabemos que los monocitos también están produciendo interleucina 10 y lo que va a hacer es que la función, lo que va a hacer es que se dañe la función de las células dendríticas, porque va a hacer que se inhiba la respuesta y pues la inmunidad pues va a carecer, ¿no? De efectividad la respuesta inmune antiviral, ¿no? Y también obviamente con la interleucina 10 que produce también las células Treg. ¿Listo? Entonces hasta aquí la respuesta de las células dendríticas contra la infección con VIH. Luego tenemos la de los linfocitos, la respuesta de los linfocitos contra el VIH, ¿sí? Y entonces, pues para que nos vayamos ubicando, nosotros habíamos quedado en que los linfocitos que provenían de la expansión clonal, pues ya pues se iban a ir a varios órganos linfoides,
Y estamos hablando de un periodo de 2 a 4 semanas. Bueno, entonces ya como les había dicho que la primera semana va a haber en el ganglio linfático, va a haber la presentación de antígeno y la expresión clonal de células de linfocitos T específicos para el virus del VIH. Y luego, ¿qué va a suceder con estos linfocitos? Entonces, lo primero es que los linfocitos TCD8, pues son los que se van a activar porque lo que van a hacer es ir e eliminar los linfocitos TCD4 que están infectados con VIH. ¿No? Entonces, primero, lo que van a hacer, pues para combatir estas células, perdón, los linfocitos T, es producir perforinas y gran enzimas para producir la apoptosis de las células infectadas. ¿Listo? Segundo, simultáneo, pues van a liberar citoquinas, ¿sí? Bueno, y tercero, pues va a haber un agotamiento, obviamente, de los linfocitos CD4, porque, pues digamos que el combate que tienen los CD8 contra los CD4 va a ser que en las primeras etapas, que estamos hablando en la fase aguda del VIH, haya una caída significativa de esa población, especialmente de los linfocitos de memoria. Entonces, eso es lo que tenemos ahí principalmente. Por otro lado, pues tenemos el de supresión. Ah, pero es que acá no lo tengo bien. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que la célula dendrítica plasmocítica lo que va a hacer es empezar a activar estas TREC y lo que va a hacer es las TREC empezar a inhibir la respuesta inmune. Entonces, entre esas funciones, lo que va a hacer es suprimir la respuesta de los linfocitos TC8 a través de la galactina 9 y TIM3. ¿Listo? Esto estamos hablando. ¿Qué sucede después de los meses? Estamos hablando de meses, ¿no? Ya esos son los primeros días. Después de varios meses, entonces, va a haber, digamos, más replicación viral, pues porque ya está infectando los linfocitos TCD4 y va a empezar a haber un escape del virus. ¿Por qué? Porque va a empezar empieza a haber una mutación, ¿sí? Del virus. Y por otra parte, pues se emplean las proteínas NEP, que lo que va a hacer es modificar la envoltura de los viriones, evitando el reconocimiento o limitando el reconocimiento de los linfocitos TS8 y pues por consiguiente la eliminación del virus. ¿Listo? Eso por otro lado. Además, ¿qué sucede? Ay, ¿por qué no puedo manejar esto? Listo. ¿Sí? Además, digamos que ya estamos hablando de varios meses, ¿no? De varios meses. El virus también lo que va a hacer es que disminuya la expresión del MHC, ¿sí? Y también, obviamente, pues no va a haber reconocimiento del TCR y el procesamiento de antígeno. Entonces, cuando sucede eso, entonces lo que va a pasar es que van a tratar de activar más la célula y la célula lo que va a hacer es empezar también a aumentar la replicación viral. Bueno. Entonces también, ¿qué sucede con los linfocitos CD8? Entonces, ellos van a ser insuficientes para eliminar la infección y también porque la población de los linfocitos TCD4 ayudadores decreció, ¿sí? O sea, cayó totalmente. Y luego, entonces, estos linfocitos TCD4, por medio de receptores de inhibición, lo que va a pasar es que se van a cansar, ¿sí? Y dice que van a ser células exhaustas, ¿sí? Y van a perder entonces la capacidad de proliferación y difusión y van a expresar todos estos receptores que indican que ya están, digamos, fuera de servicio. ¿Sí? Entonces, esto es
Ya en la fase crónica, estamos hablando ya de la fase crónica del VIH. Listo. Creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta con esta parte? No, señora. No, señora. No, profe. Gracias. Bueno, entonces eso con ese lado. Y por último, tenemos la respuesta de los linfocitos B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que pasa entonces en los ganglios? Entonces, luego de que las células dendríticas, regresamos a los ganglios, entran a los ganglios linfáticos y presentan el virus, pues ay, las células, las células específicas pues van a los centros germinales, ¿sí? Para ayudar a la producción de anticuerpos. Entonces, ¿los linfocitos B se infectan con el VIH? Es la pregunta que les hago. Chicos, ¿el linfocito B se infecta? No, profe. No, No, profe, yo tengo entendido que no. no se infecta, ¿sí? Pero sí puede afectarse, digamos, como indirectamente, el linfocito B sí puede alterar sus funciones. Por eso se me va a descargar el computador. Profe, yo tenía entendido, digamos, que el linfocito B no se afecta, pero digamos, la carga viral va a hacer que afecte sus funciones para, pues, como él va a atacar a estas células, a destruirlas. Exactamente, ¿sí? Sí, porque, ¿qué sucede? Los centros germinales se van a ver afectados, ¿sí? Entonces, si los centros germinales se van a ver afectados, pues el linfocito B no va a tener una adecuada, una adecuada activación y maduración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí digamos que en la fase temprana, ¿sí? Lo que vemos es que como empieza a haber la destrucción de los centros germinales, entonces digamos que el linfocito B no se va a activar adecuadamente y no va a empezar a producir los anticuerpos que producen, pues pueden tener algunos defectos, ¿sí? Bueno, entonces regresémonos acá para hablarles un momentico de los anticuerpos, ¿sí? Entonces sí, obviamente va a haber una hipergamaglobulinemia, es decir, que va a aumentar bastante el número de anticuerpos en sangre y pues la respuesta de estos anticuerpos va a ser pobre, ¿sí? Obviamente, porque sabemos que también los linfocitos B necesitan de la ayuda, ¿sí? Y activación de los linfocitos de ayudadores. Pero pues como es inadecuado, entonces también eso hace que la activación de los linfocitos B no sea adecuada. Entonces, ¿qué pasa con los anticuerpos? ¿Sí? Entonces, los anticuerpos que se producen en las primeras semanas y meses eh, carecen no son neutralizantes, ¿sí? Entonces, el de la primera semana carece de control viral, ¿sí? Sí se producen, pero carecen de control viral y además, eh, bueno, ahorita les digo, ya para concluir. Y también, digamos, los anticuerpos que se producen contra GP120 también tienen una limitada capacidad de neutralización. Y además porque a los meses después de la infección con VIH, recordemos que el virus empieza a adquirir mutaciones para evadir la respuesta inmune. Ya dentro de los próximos años, ¿sí? Y muchos más años, dice varios años, estamos hablando de algunos años, yo creo que aquí unos 6 años, los anticuerpos, ¿sí? Eh, bueno, los anticuerpos tienen una amplia neutralización, o sea, son capaces de neutralizar el virus, pero estamos hablando de que estos anticuerpos los va a producir aproximadamente un 20% de los individuos que se infectan. Entonces, la mayoría pues no van a crear esta clase de anticuerpos con esta efectiva neutralización y lo mismo pasa, digamos que ya en los años siguientes, aunque va a ser
una afinidad alta de neutralización, estamos hablando de que lo va a producir aproximadamente un 1% de los pacientes, ¿sí? Aquí en este cuadrito, pues es como son todos los anticuerpos que las personas han ido, los investigadores han ido encontrando y han ido descubriendo, y pues digamos que ahí los han ido caracterizando. ¿Por qué no funcionan también porque los anticuerpos no pueden neutralizar adecuadamente? Esto no lo escribí aquí, ¿no? Porque resulta que se dieron cuenta que en los epítopos del virus hay unos azúcares. Y estas azúcares van a impedir, ¿sí?, que el anticuerpo los reconozca. Entonces a estos azúcares se les llama el escudo de glucanos. Entonces, el VIH tiene un escudo de glucanos que lo que va a impedir es que los anticuerpos reconozcan los epítopos y neutralicen a el virus. ¿Listo? Bueno, entonces ya pues más adelante, pues digamos que como hay daño de los centros germinales, entonces más adelante en una infección crónica empieza a producirse hiperplasias, ¿sí?, foliculares. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues está tratando el tejido, ¿sí?, está tratando como de regenerarse y todo, pero en algún momento pierdes ese equilibrio y ya empieza a entrar en un tipo de hiperplasia. Ahora, ya digamos que en la infección, en una enfermedad avanzada, pues sabemos que hay linfopenia, o sea que hay una disminución brutal de los linfocitos TSE4, y pues digamos que ya los linfocitos los linfocitos B inmaduros pues van a aumentar, y estos linfocitos B van a ser incapaces de reconocer pues a los antígenos, ¿sí? Y también la literatura nos indica que ya digamos que en esa fase crónica, de la fase crónica a la fase ya, a la última fase, los linfocitos B ya son incapaces de producir anticuerpos tipo IgM a nivel de las mucosas. Recordemos que también son importantes esa clase de inmunoglobulinas porque nos van a ayudar a bloquear al virus en las mucosas. Profe, una Señor. compañera dijo que sí, por favor, podría repetir la explicación del escudo de glucano, que se le fue la señal en ese momento. Ah, claro que sí. Bueno, entonces es que no lo tengo aquí no lo coloqué en ningún lado acá pero pues es importante saberlo. Es que una de las razones por las cuales los anticuerpos no son neutralizantes es porque los investigadores se dieron cuenta que en los epítopos del VIH se encontraban unas azúcares, ¿sí? Y entonces lo que hacen era como tapar estos epítopos, y por eso los anticuerpos no eran capaces de identificar esos epítopos y pegarse, ¿sí? Entonces a estas azúcares se les llamó el escudo de glucano, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces como que cubre el epítope y el anticuerpo llega y no puede identificar el epítope y por consiguiente no puede pegarse y neutralizar el virus, ¿sí? Entonces, eso es una de las características que tiene el VIH para evadir la respuesta inmune, a nivel, pues, de la respuesta humoral. Y listo. Y por último, ya como terminando esta parte de la respuesta humoral, como hay una inadecuada señalización por parte de los linfocitos CD4 ayudadores, entonces también va a empezar a decrecer el número de linfocitos B de memoria, y obviamente va a disminuir los linfocitos B de las zonas marginales escléricas. Entonces, todo es una cascada, ya indirectamente se empieza a dañar la función de estos linfocitos B. Listo. Entonces, eso es respecto a la respuesta inmune. Bueno, entonces estábamos en la aguda, sino que como para no salirnos ya en la respuesta, pues ya cerramos con eso. Bueno, por otro lado, tenemos una etapa de transición, ¿sí?, de la infección con el VIH. Y en esta etapa de transición es la parte, es la transición
La transición es la parte de la fase aguda a la fase crónica y está acompañada por la diseminación del virus, la virema y el desarrollo de respuestas inmunitarias del anfitrión. ¿Sí? Entonces, lo que más se destaca de la transición es que el sistema inmunitario controla parcialmente la infección, reduciendo la viremia unas 12 semanas después de la exposición primaria. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos. ¿Sí? El virus, pues ya sabemos que entra a los ganglios linfáticos, después de que se replican, también se replican en el ganglio linfático o en los ganglios de drenaje, entonces ya se empiezan a diseminar en el resto de los tejidos linfoides y entonces ya se propaga la infección por todo el cuerpo. Se empiezan a producir, pues los anticuerpos se empiezan a producir y tratan de neutralizar el VIH, y también se empiezan a activar los linfocitos T citotóxicos para frenar esa infección. Bueno, entonces aquí tenemos la dinámica de la infección y lo primero que nosotros vamos a tener, denme un segundo, por favor, denme un segundo, por favor. Listo, chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Gracias, Laura. Bueno, entonces, en la dinámica de la infección, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, entonces acá lo que primero tenemos es que pues al primer contacto, ¿sí? En las primeras semanas, ¿listo? Entonces, en las primeras semanas, perdón, hay una caída de la concentración de linfocitos, acá lo tenemos en azulito, de linfocitos TCE4 y obviamente un aumento de la carga viral. Entonces, el pico máximo, ¿sí?, de la replicación viral la tenemos entre el día 21 a 28, ¿sí?, después del primer contacto. Y después de los siguientes días, ¿sí? Entonces después de los siguientes días, entonces va a haber una caída de la replicación, una caída de la replicación y luego va a tratar de el sistema inmune aumentar esa concentración de la población de linfocitos. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues digamos que eh, la carga, digamos que el establecimiento de la concentración de población de linfocitos CD4 no tiene nada que ver con el restablecimiento de la población de los linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque ya a partir de que se acaben, y principalmente en las mucosas ligados a los órganos linfoides del GAD, entonces ya no hay que, ya no hay forma de restablecerlos y lo que va a hacer la respuesta inmune es empezar a producir más linfocitos, pero esos linfocitos CD4 ya son linfocitos T naive, ¿no? Entonces, esta es digamos, la primera fase de la infección aguda y en la cual pues, se va a presentar, digamos, en el pico de la viremia y en la caída de los linfocitos CD4, se van a presentar unos síntomas.
¿sí? Como son el síndrome agudo por el VIH, la diseminación ampliada del virus y el establecimiento del virus en órganos linfáticos. ¿Sí? Luego, las próximas semanas y años, entonces estamos hablando de la latencia del virus y esto quiere decir que el virus pues está allí, el DNA provírico está ahí dentro de las células huésped, ¿sí? Y poco a poco se va destruyendo la población de los linfocitos CD4. Recordemos que esta dinámica de la infección está relacionado con pacientes que tienen VIH, pero que no tienen un tratamiento, o sea, no están tratados. ¿Listo? Bueno, entonces por otra parte, ya después de los 8 a los 9 años, entonces ya cayó totalmente la población de linfocitos CD4, es decir, que aquí tenemos más o menos de 200 hasta menos de 50 linfocitos CD4 por mililitro y va a empezar a aumentar la carga viral. Entonces, digamos que en este periodo lo llamamos el periodo de SIDA, ¿sí? En el cual ya el paciente tiene un alto riesgo de tener enfermedades oportunistas. Y ya más adelante, como en el año 10, pues la persona muere debido a que la respuesta inmune es incapaz de defenderse de estas enfermedades. Entonces, más o menos este es la dinámica de la enfermedad. Y pues aquí estamos viendo más digamos que los marcadores serológicos que se pueden presentar en la infección con VIH. Pero bueno, ese lo veremos o ya lo vimos en práctica. Listo. Entonces, y por último, entonces tenemos la fase crónica. ¿Sí? Entonces, en la fase crónica, pues es cuando el virus se concentra en los ganglios linfáticos y hay una baja producción de viriones, comúnmente denominado como la latencia clínica. Entonces, en este periodo, el huésped puede controlar la mayoría de las infecciones oportunistas. En este periodo, pues el VIH destruye aproximadamente de 1 a 2 por 10 a la 9 linfocitos TCD4 por día, pero al principio de la infección las células pueden reponerse con la misma rapidez que se destruyen. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente con VIH enfrenta una infección, ocurren varios factores que llevan a la pérdida del linfocito. Primero, las citoquinas para atacar la infección activan a las partículas virales latentes, ¿sí? Porque ustedes saben que como está el DNA provírico, entonces cuando se activan esas células, pues lo que van a hacer es que se empiecen a activar toda la maquinaria y a producir nuevos viriones. Y segundo, pues los linfocitos se reducen debido a que atacan dos infecciones a la vez. ¿Sí? Entonces, tanto el VIH, ¿sí? Como a la infección que adquiere, obviamente porque está debilitado el sistema inmune. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Entonces ya, digamos que a nivel, después de la fase de latencia, pues llegamos a una parte crónica donde, se empiezan a presentar algunas de las siguientes enfermedades. ¿Sí? Ya estamos hablando de un paciente que, pues digamos que no se pudo controlar y las poblaciones de linfocitos TCD4 pues cayeron hasta el piso. Listo. ¿Me siguen, chicos? Bueno, entonces aquí yo escogí este preci, ¿sí? Pues para que lo viéramos y para que viéramos en general las enfermedades que pueden afectar a una persona que ya prácticamente desarrolló el SIDA, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque su sistema inmunitario está gravemente afectado
y desestabilizado y es incapaz de protegerse contra infecciones oportunistas, ¿no? Entonces, digamos que una de las características, ¿sí?, que tiene una persona con VIH-Sida es el síndrome retroviral agudo. Entonces, esto está presente en el 50 a 70% de personas infectadas por VIH. Se presenta de las 3 a las 6 semanas después de la infección primaria y su aparición coincide con el brote de viremia. Entonces, esta persona pues empieza a producir infecciones oportunistas. Las manifestaciones clínicas generalmente pues es fiebre, faringitis, linfadenopatía, cefalea, artralgia, letargo, anorexia, vómito, náuseas. Y a nivel neurológico, meningitis, encefalitis, neuropatía y mielopatía. A nivel dermatológico, entonces exantema eritematoso y máculo populoso. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a ver es primero una reducción en el número de linfocitos TCD4 y CD8, pero la característica es que va a haber un cambio, ¿sí?, o una inversión de la relación linfocitos CD4 y CD8, viéndose que se aumenta principalmente la población de linfocitos CD8. Entonces, en la infección primaria, pues tenemos primero la concentración de plasmática del virus y recirculación de los linfocitos para llegar al síndrome agudo. Entonces, de la primera semana a los 3 meses, entonces la respuesta inmunitaria del VIH lo que va a hacer es contener la concentración plasmática del virus y por otro lado, pues se va a establecer la infección persistente en el tejido linfoide, como lo habíamos visto anteriormente. Y a las siguientes 1 y 2 semanas, pues va a empezar el periodo de latencia clínica. Lo otro que es muy característico es el síndrome de desgaste. Entonces, lo que se va a observar en la persona es la pérdida de peso involuntario, mayor del 10%, y pues esto va acompañado de diarrea o debilidad crónica con fiebre durante un periodo mayor a 30 días. Entonces, la causa del síndrome de desgaste, entonces, primero puede ser por la ingestión a la ingestión alimentaria reducida, es decir, que el paciente va a presentar una disminución en el apetito, una disminución del gusto o ingestión dolorosa por ulceración e infección oral, faringia o esofágica secundaria o presentar depresión. Lo otro es que puede presentar náuseas y vómito debido a los eventos adversos, a los fármacos, a las enfermedades gastrointestinales o a enfermedades del sistema nervioso central. Y por otro lado, la mala absorción intestinal que tiene que ver con la presencia de diarrea crónica, enteropatía por micobacterias e incremento en la producción de citoquinas anoxigénicas. Obviamente, pues todo esto, pues está, la consecuencia es un deficiente aporte nutricional porque, pues digamos que el paciente también es incapaz de absorber los nutrientes. ¿Por qué? Pues digamos que también porque hay una disminución en la superficie de la mucosa, los eritrocitos funcionalmente están inmaduros, hay disfunción ileal, obstrucción linfática por procesos infecciosos, sobrepoblación bacteriana, neuropatía visceral con tránsito rápido y pues esto también va a afectar al paciente y por eso se va a ver la pérdida drástica de peso. Listo. Eso es en general. Entonces vamos a ver las manifestaciones del sistema nervioso central. Entonces vayámonos aquí. Las manifestaciones clínicas principalmente del VIH tipo 1. Entonces tenemos el síndrome meningio, principalmente entonces por la meningitis aséptica, entonces el paciente pues todavía tiene cifras mayor de 200 y pues las manifestaciones clínicas cefalea, rigidez nucal, fiebre, fotofobia y el diagnóstico se puede hacer a nivel de análisis del líquido cefalorraquídeo. Por otro lado tenemos la meningitis sifílica, entonces no importa pues la cifra de linfocitos
puede estar en cualquier concentración y puede dar mielopatías, neuropatías, y el tratamiento es el mismo que se trata si para una sífilis común y corriente. Meningitis criptocócica, entonces lo mismo, también detección del Cryptococcus neoformans en el líquido cefalorraquídeo, se puede hacer cultivo, se puede hacer pues la detección directa por tinta china, incremento de proteínas y descenso de la glucosa. Por otro lado, también está todo este daño o todas esas infecciones que dan a nivel del sistema nervioso central, está relacionado con un trastorno neurocognitivo. Entonces las características clínicas se dan en tres categorías: a nivel cognitivo, a nivel del comportamiento y a nivel motor. Entonces, en la parte de la cognición, pues la persona empieza a presentar falta de memoria, enlentecimiento mental, disminución de la concentración. En el comportamiento, apatía, retirada de la vida social, ausencia de espontaneidad y motor, marcha inestable, escasa coordinación y debilidad de las piernas. Todo está acompañado de estudios radiológicos, pero bueno, nosotros no podemos leerlo. Y lo otro, tener muy importante, lo que es muy importante es la patogenia del trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Entonces, lo primero son alteraciones microvasculares con infartos y alteraciones de la barrera hematoencefálica. Lo otro, pues recordemos que el VIH también puede infectar a los macrófagos. Y los macrófagos son las células capaces de llegar hasta el cerebro e invadir. Lo otro es que también a nivel del sistema nervioso central, pues va a haber una activación de los macrófagos y producción de citocinas y factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6. Por otro lado, síntesis del óxido nítrico, activación de los receptores de N-metil de aspartato y neurotoxicidad de las proteínas GP120, TAC y del VIH tipo 1. Por otro lado, también puede presentar encefalopatía por toxoplasmosis, ¿sí? También se van a hacer estudios radiológicos. Y encefalopatía por VIH. Entonces, aquí digamos que hay unos estadios en los cuales empieza, esto ya como es más médico, ¿no? Todo lo que empieza a presentar al nivel del cerebro, ¿sí? El paciente, y a esto se le llama complejo de demencia del SIDA. Y por otro lado tenemos el linfoma primario del sistema nervioso central, y en el cual ustedes pueden estudiar el líquido cefalorraquídeo para la observación de pleocitosis mononuclear y también acompañado de TAC y resonancia magnética. Estos a nivel del sistema nervioso central. A nivel a nivel de las manifestaciones cardiovasculares, pues hay que tener en cuenta la edad, el riesgo de enfermedad cardiovascular, cambios inmunológicos, bueno. Y toda esta fisiopatología pues está relacionada a la toxicidad directa por el virus, la respuesta inmune a la infección, la cardiotoxicidad por medicamentos e infecciones oportunistas, ¿sí? Entonces está la pericarditis, enfermedad del miocardio, bueno, etcétera. Pero la principal es que una de las características que se descubrió, que se halló digamos, en las personas que presentaban VIH era el sarcoma de Kaposi y el linfoma no Hodgkin. ¿Listo? Bueno, entonces a nivel de las vías respiratorias, del tracto respiratorio, entonces están las neumonías asociadas a VIH y entre esas tenemos las infecciosas. Entre las infecciosas tenemos la neumonía por neumocistis carini, entonces las manifestaciones clínicas son tos, disnea, fiebre, escalofríos, dolor retroespectral, y eso obviamente está acompañado de análisis por radiografía. Por otro lado, pues tenemos que tener en cuenta los paraclínicos, entonces el recuento de CD4 es importante, gases arteriales y bueno, lavado bronquiolvar, biopsia, otras y otras. Por otro lado, tenemos las neumonías bacterianas, principalmente las más comunes son por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza,
Pseudomonas aeruginosa, Rhodococcus X y Neocardia asteroides. ¿Sí? Entonces las manifestaciones clínicas, pues es comienzo agudo, fiebre, escalofríos, tos productiva, disnea, dolor pleurídico, neumonía y cavitada. Por otro lado tenemos la tuberculosis, que principalmente se aísla el Mycobacterium tuberculosis por medio de cultivos de muestras de esputo y también acompañado de imágenes radiológicas. Las manifestaciones ustedes ya la conocen. Y por otro lado tenemos las infecciones por micobacterias no tuberculosas. Entonces, estas son producidas por el complejo Mycobacterium avium intracelular y las manifestaciones clínicas, fiebre, anorexia, sudoración nocturna, dolor abdominal, etcétera. Siempre tenemos que tener en cuenta el recuento del linfocito CD4. Por otro lado tenemos el Bacterium cansai, entonces es un cuadro clínico radiológico similar de la tuberculosis, pero menos virulento, y pues las manifestaciones son muy parecidas. Y por otro lado tenemos las micosis pulmonales como la aspergilosis, candidiasis, histoplasmosis, criptococosis, coccidiomicosis, blastomicosis y peniciliosis. Todo terminado en osis. ¿Sí? Entonces aquí pues digamos que el médico es el que encarga de relacionar lo que nosotros leemos en el laboratorio. Ah, bueno, mira, entonces me faltó acá. También por virus, herpes virus, cetomegalovirus, varicela zoster, Epstein-Barr y herpes virus tipo 8. Y por otro lado, de los parásitos, principalmente toxoplasmosis, estrongilosis, cryptosporidium y microsporidium. En las no infecciosas, entonces tenemos lo que es el sarcoma de Kaposi, que les dije que era muy importante, que es un tipo de cáncer de piel. Por otro lado tenemos los linfomas, pues que son originarios de las células B, ya sabemos por qué, y aparecen en estadios avanzados de la enfermedad, ¿no? Ya cuando la persona tiene SIDA, ya es que aparecen esta clase de linfomas, ¿sí? Y por otro, pues la neumonitis intersticial inespecífica. Entonces, pues, digamos que tiene una neumonía por neumocistis carini, pero el conteo de linfocitos CD4 está normal. Bueno, esa correlación ya le pertenece un poquito más al médico, pero lo que nosotros vamos a hacer son todos los exámenes médicos para identificar qué es lo que le afecta al paciente. Entonces, ¿cómo les parecieron las enfermedades, chicos? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Ay, perdón. Profe, una pregunta muy curiosa. ¿Sí? Profe, una pregunta. O sea, ¿se ha conocido algún caso que el paciente supere el VIH? ¿El SIDA o el VIH? O sea, es que el El VIH, SIDA, el SIDA, el SIDA. pues no, ya es muy difícil. Ya es muy difícil porque es que recuperar, bueno, no sé si se podría, pero ya es más complicado. Sí, porque es que el paciente ya, su sistema inmunológico ya está afectado. Entonces, él tiene mayor riesgo de contraer alguna infección. Podría ser que, pues podría con medicamentos y todo tratar de restablecer, pero ya el paciente, ya digamos que está enfermo, ¿no? Ya desarrolló la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues ahí ya sería como mucho más cuidado, ¿no? Digamos que cuidarlo de que no se, de que se cuide, de que ande, que limpie su casa, de que no vaya a la finca, de que sí, como una persona con una inmunodeficiencia. ¿Quién más me iba a preguntar algo? Juan. Profe, yo quería. Profe, ¿es verdad que a los pacientes, Sí, Juan. es verdad que a los pacientes con tuberculosis los aíslan Claro, totalmente? claro, porque recuerden que por el aire y por las gotas de saliva se puede contagiar. Después de que a uno le da tuberculosis, para erradicar ese bacilo,
Es muy difícil. Cuando ustedes hagan la prueba de Nielsen, creo que es, para la identificación, ustedes prácticamente se forran para que no se vayan a contagiar. ¿Sí? Entonces, sí, eso es verdad. Miguel pregunta. Profe, yo quería preguntar, es que yo había escuchado que, por ejemplo, una persona infectada con VIH que tenga relaciones con otra persona que también tenga la enfermedad, eso hace que, pues, estas personas, como que el virus mute aún más y sea más complicada la infección en ellos. ¿Sí es cierto eso? Sí, Miguel, sí puede ser. Porque no sé si ya les había dicho que también hay cepas de VIH o clados, ¿no? Entonces imagínate que esa persona tiene un clado o una cepa y yo otra, ¿no? Bueno, yo no, porque no me quiero poner así. La otra persona tenga otra cepa, entonces ya tendría que el sistema inmune lidiar con dos mutantes, ¿sí? Como por decirlo así. Entonces sí se podría ser un poquito más complicado, principalmente a la hora de tratarse, ¿no? Entonces ahorita que lo vemos en los tratamientos, hay cepas que son resistentes a algunos antirretrovirales. Por eso es que los antirretrovirales se dan en conjunto, que ataquen varias cosas, no uno solo, ¿no? Por la resistencia que puedan presentar las cepas. Entonces sí es cierto eso. Claro, pues uno ya está, pues ya tengo VIH, ya no, ¿qué más da, no? Pero sí se puede agravar el asunto. Bueno, entonces, vamos a hablar de la defensa. Entonces, existen dos formas en las que el cuerpo puede combatir la infección. Entonces, una es que pues, puede ser por medicamentos y la otra es porque algunas personas tienen su sistema inmune algo muy especial, por decirlo así. Entonces, con respecto a los medicamentos, digamos que es el tratamiento más efectivo, pues porque la vacuna no se ha podido encontrar. Han hecho varias, ¿no? Han tratado de hacer varias, pero ninguna tiene éxito debido a la alta mutabilidad del virus. Pero por el contrario, digamos, el éxito, ¿sí?, de los medicamentos ha hecho que las personas prácticamente puedan llevar una vida normal. Lo único es que todo el tiempo tiene que estar tomándose sus medicamentos y obviamente tiene que estar haciéndose exámenes de control, de rutina de control, que ustedes cuando estén en el laboratorio posiblemente estarán haciendo esas pruebas. Entonces, el objetivo del tratamiento de estos antirretrovirales pues, es disminuir la carga viral, reconstruir y preservar la función inmune, mejorar la esperanza y la calidad de vida, reducir la transmisión y evitar el desarrollo de virus resistentes. ¿Sí? Entonces, pues lo primero es mantener, como les había dicho anteriormente, hay una ventana de oportunidad en la cual digamos que esa ventana de oportunidad es como en la fase aguda, ¿sí? Y los investigadores, ellos proponen que esa ventana, ¿sí?, es la adecuada como para colocar una vacuna en ese momento y salvar las poblaciones de células, las poblaciones de memoria. ¿Sí? Y pues, pero si no se puede, entonces tratar de evitar, ¿sí?, de que haya esa muerte, ¿sí?, de esas células a través de estos medicamentos. Entonces, digamos que entre más temprano se empieza a hacer el tratamiento, entonces mejor se va a proteger a estas células, a las células inmunes. Entonces son 5 estos fármacos antivirales, acá son 4, yo le puse 5, son 4 familias, y esa es la primera, es los inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleócidos, los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleócidos, los inhibidores de la fusión y los inhibidores de la integrasa. Entonces, los inhibidores de la fusión, entonces obviamente van a impedir que el virus se una por medio de sus receptores a los receptores de la célula huésped. Los inhibidores de la transcriptasa inversa, pues lo que va a hacer es que no se vaya a convertir el ARN en ADN.
Los inhibidores de integrasa pues van a evitar de que el DNA provirus se inserte en el ADN del huésped, y los inhibidores de proteasa, entonces ellos van a inhibir pues el ensamblaje, ¿sí?, del virus y obviamente generación de nuevos viriones, ¿sí? Entonces, digamos que el tratamiento seguramente va a ser una combinación de todos estos para atacar todos estos punticos, ¿sí?, de la replicación viral. Entonces es importante, ¿sí?, que los inhibidores no se pueden usar solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que hay virus que están mutados y que son resistentes a sus efectos, entonces por eso los damos en grupitos. Entonces acá está el nombre, ¿no?, de los diferentes medicamentos según el inhibidor, el punto que inhiban. Entonces los inhibidores de fusión están enfubertide, los inhibidores de la transcriptasa están abacavir, didanosine, emtricitabide, bueno, etcétera. Y los inhibidores de integrasa, ratelgravir, elbitegravir y dolutegravir. Y los inhibidores de proteasa, atazanavir, darunavir, etcétera, ¿sí? Que se aprendan uno por lo menos, ¿sí? Entonces, como para saber de qué se trata. Claro, que deben de haber ya encontrado otros, digamos, aquí en Bogotá, creo que hay varios grupos que trabajan en el diseño de nuevos fármacos contra el VIH. De pronto ustedes en el futuro estén allá trabajando y tratando de buscar nuevos tratamientos para el VIH, ¿no? Bueno, entonces esto principalmente pues con la utilización de medicamentos, y lo otro son los controladores, ¿sí? Entonces, son sujetos infectados con VIH. Bueno, es el 1%, estos controladores es el 1% de personas que pueden tener el VIH, ¿sí?, pero que son capaces de eliminar o controlar la carga viral. Entonces tenemos los resistentes, pueden tener 5.000 copias de ARN por mililitro, o sea, pues es bajito, se detecta, pero muy poquito, o también no se infectan. ¿Por qué? Porque ellos tienen una mutación en el gen del CSR5. Entonces, si hay una mutación en el CSR5, es imposible de que el virus entre a la célula y la contagie, la infecte, ¿sí? Entonces, digamos que estos pacientes, la mayoría no tienen su recuento de linfocitos CD4 bien, ¿sí? Entonces, no se infectan sus células. Y por otro lado, tenemos los controladores élites, ¿sí? Entonces, acá tenemos a este señor que se llama Steven Munch, que fue sin querer queriendo, se fue por allá a un hospital, ¿sí? Creo que le iban a hacer un tratamiento y se dieron cuenta que, pues, que él había dado VIH, creo que él pensó que tenía VIH, pero lo impresionante es que tenía una carga viral, unas 50 copias o menos de ARN, ¿sí?, por mililitro de sangre, ¿no? Entonces a los investigadores pues les causó curiosidad, o sea, cómo era posible que tuviera el VIH y no desarrollara toda la patología. Estamos hablando de, no sé, 1988, 1989. Pues recuerden que en 1986 fue que se descubrió, ¿no?, el VIH, y principalmente fue por Robert Gallo, que se peleó el Nobel con los de Francia, con investigadores de Francia que al mismo tiempo también ya lo habían identificado. Entonces ellos se pusieron a investigar a este señor, pues aterradísimos, y se dieron cuenta que lo que tenía el señor era que tenía un HLA especial. Entonces ese HLA especial era diferente, y la característica es que era como un HLA más abierto que que exponía, ¿sí?, muchísimo más el antígeno de VIH, ¿sí? Haz de cuenta que era más, no sé, como que era más evidente esta presentación, y esto resultaba en una respuesta eficiente contra la eliminación
del VIH por parte de los linfocitos T citotóxicos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que ellos encontraron en este paciente. ¿Sí? Entonces, están los controladores élite, que se infectan, pero que realmente el sistema inmune lo controla sin problema, y los resistentes que tienen una mutación en el CCR5 y evita que se infecte. ¿Listo? Entonces, estos son los dos grupos de pacientes. Han encontrado muchos más, pero pues yo ya no les voy a profundizar esto porque ya se volvería. Dime, Clay. Clay, dime. Profe, digamos en el caso de los élites, sí, profe, que ellos pueden controlar el virus, pero sí lo pueden Claro. transmitir. Claro, pero pues ellos a la final, yo me imagino con un tratamiento y todo, ya puede, digamos que la carga viral ya puede ser indetectable, ¿sí? Y podría, ¿sí? Ya ser pacientes que ya se curarían del VIH sin problema. Ok, profe, gracias. Entonces, ¿qué sucedió? No sé si ustedes leyeron que, ustedes sí leyeron que a un paciente que tenía VIH lo curaron a través de un trasplante. No, profe. ¿No? ¿Lo Sí, no que leyeron? En Reino Unido que le habían hecho trasplantes de células de madre y que le pudieron, por decir cómo erradicar el VIH, sí, ese. Sí, o sea, no sé si fue aquí, no sé si fue en el Reino Unido, pero era una persona que tenía VIH y al hacerle un trasplante se curó del VIH, ¿sí? Entonces todos, uy, pero ¿cómo fue eso? Y uno, ¿y qué pasó con los reservorios del intestino? Y bueno, uno ya se puso a pensar todo, ¿no? Resulta que el que donó esas células madre tenía una mutación en el GCSR5. Entonces todas las células, pues obviamente, pues porque empieza a cambiar todas las células, entonces todas las células que derivaron de esas células madre eran resistentes al VIH y pudo eliminar el VIH, ¿sí? Listo, por ese lado. Pero el problema fue que el paciente pues se murió de cáncer. Entonces, pues, pero encontraron una forma de que las personas con VIH pues pudieran como de alguna forma sanarse. Claro que hacer un trasplante de médula ósea es supremamente complicado, ¿no? O sea, no es no es un procedimiento tan sencillo, ¿no? Mucho salado, pues no salado. Qué pecado. No, pues lo que pasa es que ustedes recuerden que todo lo que puede generar el VIH, ¿no? Pero digamos que con ese paciente se pudo entender varias otras cosas del mecanismo de la infección de VIH con los pacientes. Entonces, pues digamos que muchos grupos en todo el mundo, ¿sí? Trabajan sin cesar para poder obtener una vacuna o una cura contra el VIH. Entonces eso como que les dio una luz, pero pues digamos que no es un tratamiento tan sencillo de no, ay, me voy a hacer un trasplante de médula, o sea, no. Entonces, eso les cuento. Hay muchísima literatura, si ustedes quieren, digamos, profundizar, hay mucho tema, o sea, apenas les puedo dar lo básico, ¿sí? Hay muchos temas con respecto a los resistentes, los controladores élite, todo lo que ustedes quieran, con medicamentos, hay cantidad de información. Entonces, pues si ustedes quieren profundizar, pues en PubMed pueden encontrar cualquier artículo relacionado a lo que ustedes les llamen la atención. Listo, chicos, entonces les voy a mandar la autoevaluación, pero pues tenemos media horita, yo no sé si quieren que hagamos rápido una actividad para ponerles el puntico y ya no calificarlo ya la próxima semana. ¿Cómo ven, chicos? Estaba yo pensando en si de pronto un representante de cada grupo me puede hablar digamos, de una respuesta, de lo que más entendió de cada una de las respuestas. Y ya y pongo un puntito. O lo dejamos para la próxima clase. Ustedes me dicen.
Profe, pues pienso que ya que tenemos media hora, pues debíamos de hacerlo de una vez. Sí, ¿cierto? Sí, Listo. ya que Listo. Entonces, ya les mando el formulario y empecemos entonces con el grupo 1. Y yo les voy acá, voy a quitar la presentación y les voy preguntando. Y ya la próxima clase entonces empezamos con nuestro último tema. Listo, entonces del primer grupo, ¿quién va a representarlos? Ustedes me van diciendo. Ya te decimos, profe. Listo, chicos, entonces ya están listos.
Bueno, chicos, entonces, para la próxima clase, yo no les envié tengo que enviarles un material, les voy a enviar un artículo, ¿sí? En el cual se pueden guiar de lo que vimos en clase, es un poquito más avanzado, se los voy a subir, todavía no se vayan para que lo puedan bajar y para que entonces lo hacemos la próxima clase. Entonces la idea es que a través del dibujito de Nina, ¿ustedes lo tienen o no lo tienen? No se los envié, ¿cierto? Con el No, profe. dibujito no lo tienen, ¿cierto? Ya se los envío. Con el dibujito ustedes van enfocando y lo van explicando y todo. Y escogen a una persona para que lo explique, ¿sí? Ahí como para hacer la actividad rápidamente y luego ya continuamos con el siguiente tema que creo que es hipersensibilidad. ¿Listo? Entonces ya, espérenme un segundo. ¿Quién es una investigadora que hizo esa gráfica que les mostré? Se las hizo a Stem Cell, ¿sí? Pero creo que es de las mejores gráficas que hay hasta el momento de la explicación de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, se lo hizo especialmente a Stem Cell Technologies y es Nina Barwa, que pues es una investigadora de la Chile, no recuerdo de qué universidad, y nos gusta mucho, digamos, que estudiar los dibujitos que ella hizo. ¿Sí? Entonces, ya se los voy a enviar para que lo bajen. Esperen, no se vayan a ir sin bajar el material. Denme un segundo. Profe, una preguntita. ¿Sí? Dime. ¿Podrías, porfa, recordarme cuál es o un inhibidor de los de fusión? Es que me hace falta para anotar uno, porfa. Cualquiera, el que sea. Solo están esos dos, Laura. Solo está el Enfubitide o T20. No sé si ya hayan creado otro medicamento para inhibir la fusión del virus. Ah, ok, profe, gracias. ¿Me puedes repetir, porfa, el nombre? Enfubitide. Enfubitide. Gracias, profe. Listo. Entonces, ya les mando, por favor, no se vayan sin antes de darse su material. Denme chance, chicos.
Listo, chicos, creo que ya está. A ver, reviso. Ah, bueno. Profe, me aparecen dos. Sí, no, pero ese no es el artículo. Ese no es el artículo. Pues bueno, les sirve para entender, pero les quiero enviar el más larguito. Y ahí está el dibujito, ¿cierto? Entonces, mientras que ustedes bajan ese, les voy a subir el otro, ¿sí? Por favor, ya un segundito, para que tengan toda la información. Y ya se puedan ir. Ya, chicos, creo que ya lo subí. A ver, revisemos de nuevo. Listo. Ya está, chicos. ¿Ya lo tienen? Chicos, ¿ya lo tienen? Listo, entonces de ahí pueden estudiar entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuántos grupos son? De una vez los voy a repartir para que se preparen. Entonces, para hacer la actividad rápida. Son 6, a ver, revisemos. Sí, son 6, están en lo cierto. Entonces, voy a compartir un momento y les doy el... Listo, entonces, ¿sí ven mi pantalla? Sí, señora. Listo, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ay, no quiere bajar. Bueno, entonces, el primer grupo va a explicar este pedacito. ¿Sí me siguen? Sí, profe. El segundo grupo, este pedacito, el de la amplificación en el nódulo linfático de drenaje. En el grupo 3 y el grupo 6, el de la respuesta de las células dendríticas contra HIV. Únanse, el grupo 3 y 6, ¿sí? Y uno nada más, me recuerdan, y uno nada más lo explica. Nada más de aquí no hagan diapositivas, nada más expliquen a partir de este. Y el 4, el grupo 4 explica esta parte, la respuesta de las células T al VIH. Y el grupo 5, el de la respuesta de los linfocitos B al VIH. ¿Listo? ¿Todos me siguen? Sí, profe. Entonces la idea es que con este lo expliquen, no hagan diapositivas ni nada, sino normalmente lo explican así, van moviendo y hacen una explicacióncita y todo. Nada más como para reforzar, para que ustedes como que repasen y listo. Es todo. Y así hacemos la actividad, para que tengan su punto. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, chicos, entonces, bueno, dudas las podemos resolver la próxima clase. Yo sé que es un tema un poco denso y no se preocupen que en las próximas clases vamos a seguir haciendo dinámicas, sino que por la densidad de este tema, pues no nos hubiera dado tiempo, ¿sí? Ya en las próximas vamos a hacer otra vez la perita y vamos a hacer otras actividades para poder pues aprender más dinámicamente los temas. Entonces, nada más VIH, que es
es un poco complicadito. Entonces nos vemos de hoy en 8 y que tengan una feliz tarde, chicos. Se cuidan mucho, por favor. Gracias, profe. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bye. Gracias, profe. Luego, profe. Con mucho gusto, chicos.